Era un día cualquiera en la vida de Carlo Costanza, un hombre conocido por su discreción y su habilidad para mantenerse en las sombras, sin llamar demasiado la atención. Sin embargo, lo que nadie sabía era que, bajo esa fachada de tranquilidad, ocultaba una verdad que podría destruir su vida y su relación con Alejandra Rubio, la mujer que pensaba que lo conocía mejor que nadie. Carlo y Alejandra llevaban años juntos. La relación, siempre envuelta en la intimidad que ambos deseaban, parecía perfecta. Alejandra, con su carisma y su carácter fuerte, se había convertido en la compañera ideal para Carlo, un hombre de negocios que siempre había sido muy reservado y con un perfil bajo. Pero el tiempo, como siempre, comenzó a poner a prueba esa aparente estabilidad. Una tarde de otoño, Alejandra decidió sorprender a Carlo con una visita inesperada a su oficina. Quería llevarle algo de almuerzo, como un gesto de cariño, pero lo que no sabía es que esa visita cambiaría su vida para siempre. Al llegar a la oficina, entró sin hacer ruido, pero lo que vio a través de la puerta entreabierta la dejó helada. Carlo, quien siempre había sido un hombre serio y profesional, estaba abrazado a otra mujer. No era solo un abrazo de amistad, sino un abrazo intenso, cargado de emociones y miradas cómplices. Alejandra, congelada por la sorpresa, no sabía si debía entrar y enfrentar a Carlo o si debía dar un paso atrás y esperar. Sin embargo, no pudo evitar escuchar unas palabras que quedaron grabadas en su mente: te quiero, pero no puedo dejarlo todo. No aún. Quiero que sigas siendo mi refugio. La mujer en cuestión, con una sonrisa tímida, respondió: lo entiendo, Carlo. Pero no quiero que esto termine. Quiero más de ti. Alejandra se quedó allí, paralizada, sin saber qué hacer. Su mundo se vino abajo en cuestión de segundos. La traición de Carlo la había alcanzado de la forma más inesperada. La mujer a la que él siempre había dicho amar no era la única en su vida. Después de esa noche, Alejandra no pudo dejar de pensar en lo que había escuchado. Durante días, la duda y el dolor la consumieron. Sabía que algo no estaba bien, pero no se atrevía a enfrentarlo. Finalmente, decidió confrontarlo. Una tarde, al llegar a casa, encontró a Carlos sentado en el salón, con el rostro tenso y preocupado, como si esperara que algo sucediera. Alejandra, con la calma que le quedaba, le dijo: Carlo, hay algo que no puedo ignorar. Te vi con ella, y escuché lo que dijiste. Dime la verdad. ¿Me estás engañando? Carlo, al principio, intentó esquivar la pregunta, pero la mirada decidida de Alejandra le hizo saber que no podía ocultar más la verdad. Finalmente, confesó, aunque de una manera fría y distante: sí, Alejandra, tengo una amante. Se llama Valentina. La conocí hace meses, y aunque te amo, no puedo dejarla. Hay algo en ella que me atrae de una manera que no puedo explicar. Alejandra, devastada por las palabras de Carlo, no pudo contener las lágrimas. Había invertido tanto en esa relación, creía que su amor era inquebrantable, pero todo se desmoronó ante ella en ese momento. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?, preguntó con la voz entrecortada. Desde hace 6 meses, respondió Carlo, sin atreverse a mirarla a los ojos. Te lo juro, no fue algo que planeé. Pero lo que siento por ella es real. No puedo seguir engañándote. La noticia de la infidelidad de Carlo se extendió rápidamente entre los círculos cercanos a Alejandra, y pronto los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. La amante, Valentina, era una joven de una belleza indiscutible, pero también de una personalidad arrolladora. Se sabía poco de ella, pero su relación con Carlo era un secreto bien guardado. Nadie podía imaginar que, detrás de la vida aparentemente perfecta de Carlo y Alejandra, existía una historia oculta que se desvelaría de la manera más dolorosa. Alejandra, rota por el dolor, decidió alejarse de Carlo. Aunque el amor que sentía por él era fuerte, no podía seguir junto a un hombre que la había traicionado. Su corazón estaba destrozado, pero su dignidad le exigía dar un paso atrás y comenzar de nuevo. Carlo, por su parte, se quedó solo. La mujer con la que había compartido tanto tiempo, a quien había prometido fidelidad, lo había dejado. La amante, Valentina, no tardó en exigirle que tomara una decisión definitiva. O ella,
o yo, le dijo, sin rodeos. Carlo sabía que había cometido un error, pero el miedo a perder a Valentina lo mantenía atrapado en una espiral de indecisiones. Los días pasaron, y la prensa no dejó de hablar de la ruptura de Carlo y Alejandra. Mientras tanto, Carlo trataba de recuperar el control de su vida. Intentó mendigar el perdón de Alejandra, pero sabía que no podía cambiar lo que había hecho. La historia de su infidelidad había salido a la luz, y no había vuelta atrás. Alejandra, por su parte, comenzó a reconstruir su vida. Aunque el dolor de la traición le había dejado cicatrices, decidió que no iba a permitir que un hombre la definiera. Se dedicó a su carrera, a sus amigos y a su bienestar. Carlo, por su parte, se encontraba atrapado entre dos mujeres, cada una con sus propias expectativas. No podía evitar pensar en lo que había perdido con Alejandra, pero también se veía incapaz de dejar a Valentina. La historia de Carlo Costancia, Alejandra Rubio y la amante se convirtió en un escándalo mediático, pero también en una lección sobre la fragilidad de las relaciones y la importancia de la honestidad. En un mundo donde todo parece estar al alcance de la mano, la verdad siempre sale a la luz, y cuando lo hace, no siempre es posible repararlo. El tiempo pasaba, pero el dolor de Alejandra no desaparecía. Aunque había tomado la difícil decisión de separarse de Carlo, las imágenes de él con Valentina, la mujer que había arrebatado su confianza, seguían rondando su mente. Cada vez que pensaba en Carlo, no podía evitar preguntarse cómo había podido ser tan ciega. A lo largo de su relación, siempre había considerado que Carlo era el hombre con el que se iba a envejecer. Sin embargo, ahora la traición de él le daba vueltas en la cabeza. El día después de la confrontación, Alejandra decidió alejarse de todo, de la prensa, de los amigos que le daban consejos, de las voces que insistían en que perdonara o pasara página. Necesitaba tiempo para ella misma. Se retiró a una casa de campo que tenía en la costa, un lugar donde solía ir a desconectar, alejada del bullicio de la ciudad y del peso de la fama. Allí pasaba sus días leyendo, reflexionando sobre lo que había sucedido, y encontrando la paz que tanto necesitaba. Por otro lado, Carlo no encontraba consuelo. La relación con Valentina, que en principio parecía un refugio lleno de promesas de amor y pasión, pronto se transformó en una prisión emocional. Valentina no dejaba de exigirle más, y aunque Carlo sentía una atracción irresistible hacia ella, comenzaba a darse cuenta de que la relación con la joven no era tan pura ni tan desinteresada como había creído al principio. Valentina tenía sus propios intereses, no solo sentimentales, sino también profesionales. Sabía que su relación con Carlo podría abrirle puertas importantes en el mundo de los negocios y los medios. A medida que Carlo pasaba más tiempo con Valentina, comenzó a percatarse de que la joven no era tan comprensiva como había imaginado. Valentina no solo lo presionaba para que dejara a Alejandra definitivamente, sino que también se mostraba posesiva y controladora. Le preguntaba constantemente sobre su relación pasada, sobre sus sentimientos hacia Alejandra, e incluso le pedía que cortara todo contacto con su expareja. Carlo, aunque enamorado de Valentina, sentía que había perdido su libertad, y esa sensación de estar atrapado le empezaba a pasar factura. El conflicto interno de Carlo se volvía cada vez más insoportable. Por un lado, Alejandra, la mujer con la que había compartido tantos años, con la que se sentía emocionalmente conectado y que siempre lo había comprendido. Por otro lado, Valentina, una mujer joven y vibrante que lo hacía sentir deseado, pero que también lo arrastraba hacia un torbellino de demandas y expectativas. Carlo ya no sabía qué hacer, pero lo que tenía claro es que no podía seguir viviendo entre dos mundos tan distintos. Fue entonces cuando, una noche, mientras cenaba con Valentina en su apartamento, Carlo le confesó lo que realmente sentía: no puedo seguir con esto. No sé si quiero estar contigo ni quiero perder a Alejandra. La reacción de Valentina fue fulminante. La joven, con un gesto de ira contenida, le soltó con frialdad: no puedes tenerlo todo, Carlo. O me eliges a mí, o vuelves a ella. Pero no intentes hacerme creer que puedes vivir entre dos mujeres. Esa conversación fue el punto de inflexión para Carlo. Se sintió culpable por herir a ambas mujeres y, a pesar de la presión que Valentina le ejercía, decidió tomar un paso atrás. Optó por regresar a la ciudad y buscar a Alejandra.
Sabía que, a pesar de lo ocurrido, aún había una posibilidad de reconciliación, pero su orgullo y su miedo a ser rechazado lo mantenían apartado. Alejandra, por su parte, había cambiado. En su retiro, había encontrado una nueva fuerza dentro de sí misma. Ya no era la misma mujer vulnerable que había sido cuando Carlo la traicionó. A medida que pasaban las semanas, comenzó a darse cuenta de que no necesitaba a Carlo para sentirse realizada. Se dedicó completamente a su carrera, comenzó a viajar más para expandir sus negocios, y empezó a disfrutar de su vida en solitario. Ya no le importaba lo que la gente dijera sobre ella ni las presiones de los medios. Alejandra se había convertido en una mujer independiente, y eso la hacía sentirse más poderosa que nunca. Sin embargo, la sombra de Carlo seguía presente. Él no dejaba de llamarla. En cada mensaje, en cada intento por contactar, Alejandra sentía que la situación se volvía más insostenible. Sabía que Carlo estaba sufriendo, pero también comprendía que no podía ceder ante la presión de sus manipulaciones emocionales. Una tarde, Alejandra decidió responder a Carlo. Se citó con él en una cafetería tranquila, alejada del ajetreo de la ciudad. Allí, Carlo, con la mirada llena de arrepentimiento, le pidió perdón. Le habló de sus sentimientos, de cómo había cometido un error tras otro, de cómo había dejado que las circunstancias lo arrastraran a una espiral de mentiras y traiciones. Te quiero, Alejandra, dijo con voz quebrada. Siempre te he querido, pero me perdí en el camino. Y ahora sé que he perdido lo que más valoro en mi vida. Alejandra, con una calma que Carlo nunca había visto antes, le respondió, Carlo, yo también te quise. Y siempre te deseé lo mejor, pero las cosas que hiciste no tienen perdón. No puedo volver a lo que teníamos. Ya no soy la misma de antes. He aprendido a ser feliz sin ti, y ahora soy yo quien decide qué hacer con mi vida, no tú. Con esas palabras, Alejandra cerró un capítulo doloroso de su vida. No hubo reproches, solo una certeza, su futuro ya no dependía de las decisiones de Carlo. Mientras tanto, Valentina se vio frente a una disyuntiva. Al enterarse de la reacción de Alejandra y de la decisión de Carlo, la joven comenzó a cuestionar sus propios sentimientos hacia él. ¿Realmente lo amaba, o solo lo quería para sí misma? La relación que había comenzado como una aventura apasionada se estaba convirtiendo en una carga. Carlo ya no era el hombre que ella había conocido, y lo que antes parecía una victoria, ahora se sentía vacío y distante. Un día, Valentina tomó la decisión de poner fin a su relación con Carlo. Después de todo, no quería estar con un hombre que aún no podía cortar completamente los lazos con su pasado. Carlo, destrozado por la ruptura con Valentina, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Había perdido a Alejandra por su infidelidad, y ahora Valentina lo dejaba porque no era capaz de ser completamente honesto con ella. Al final, Carlo quedó solo. Su vida, que antes parecía tan llena de promesas, se desmoronó a sus pies. Alejandra continuó con su vida, más fuerte que nunca, y Carlo entendió, demasiado tarde, que la honestidad y el respeto son las bases de cualquier relación. Sin ellas, todo lo demás se desmorona, por muy intensos que sean los sentimientos. Y mientras tanto, Alejandra vivía su nueva vida, en paz consigo misma, sabiendo que la verdadera fuerza venía de dentro. La vida de Carlo continuaba derrumbándose lentamente. Cada vez más, las sombras del pasado lo perseguían, y la ausencia de las mujeres que había amado lo envolvía como una niebla espesa que no podía despejar. Alejandra había sido el pilar de su vida, pero ya no era su compañera, y Valentina, a pesar de lo que había representado para él en su momento, ya no era la solución a su vacío interior. Con el paso de los días, Carlo comenzó a reflexionar sobre los errores cometidos. Recordaba los momentos felices con Alejandra, aquellos en los que parecía que todo estaba en su lugar, cuando se sentían inseparables. La imagen de ella en su despacho, riendo ante una broma suya, lo atormentaba. Pero lo que más le dolía era el pensamiento de que había arruinado una oportunidad irrecuperable por su propia falta de autocontrol y egoísmo. Durante años, había vivido creyendo que podía mantener ambos mundos separados, su vida pública con una mujer como Alejandra, y su aventura privada con Valentina,
pero el peso de la mentira lo había aplastado. Cada vez que intentaba dar un paso hacia adelante, algo lo frenaba, una sensación de desamparo que no lo dejaba escapar de la prisión emocional en la que se encontraba. Quería buscar a Alejandra, pedirle que regresara, pero sabía que cualquier intento de reavivar lo que había sido tan hermoso entre ellos sería en vano. Alejandra ya no era la misma, y, por mucho que Carlo lo deseara, él tampoco lo era. Mientras tanto, Alejandra comenzó a encontrar una forma de paz en medio del caos. Su tiempo en la costa le permitió descubrir una faceta de ella misma que no conocía. Aprendió a apreciar la soledad, a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas, una caminata a la orilla del mar, el canto de los pájaros al amanecer, la quietud de la noche bajo las estrellas. Lejos del bullicio mediático y de las expectativas de la gente, Alejandra se dio cuenta de que había estado viviendo su vida de acuerdo a las reglas de otros, siempre preocupada por lo que se esperaba de ella, por cómo debía comportarse ante la cámara o qué papel debía jugar en las relaciones con los demás. Fue en ese retiro cuando Alejandra empezó a pensar en su futuro sin Carlo. Con su carrera en auge, Alejandra se sentía más fuerte que nunca. Decidió regresar a la ciudad para dedicarse por completo a su trabajo, sin ataduras emocionales, sin el peso de una relación que le había hecho tanto daño. Estaba decidida a retomar el control de su vida, a buscar la independencia que tanto había anhelado y que había perdido por amor. Se inscribió en varios proyectos de caridad y decidió invertir tiempo en sus pasiones personales, algo que antes había dejado de lado por el compromiso con Carlo.